¿Cómo debemos elaborar el escudo fiscal? Justamente ahora están ahí las preguntas vinculadas a cómo proteger el patrimonio personal y empresarial. Quiere decir entonces que el juego está en cómo vamos a elaborar nuestro escudo fiscal. ¿Y qué nos hemos dado cuenta hasta este momento? Que tenemos que hacer las estrategias en cada renta. Estrategias en la renta de primera, estrategias en la renta de segunda, estrategias en la renta de tercera, estrategias en la renta de cuarta, estrategias en la renta de quinta, inclusive en la renta de fuente extranjera, inclusive apalancarnos de los bancos. Entonces, ese es el secreto para elaborar el escudo fiscal, porque ya nos hemos dado cuenta que estamos sobreexpuestos. ¿Correcto? Por ejemplo, Héctor dice, oye Enrique, ¿qué pasa con la declaración jurada de depósito? Recuerda que cuando tú te pasas el límite de los 10, estás firmando una declaración jurada. Esa información va a la SUNAT. Primero va a inteligencia financiera, a la unidad de inteligencia financiera, pero de ahí pasa a la SUNAT. Ojo, entonces dice, oye Enrique, ¿es factible usar las tarjetas de crédito personales como financiamiento de negocio? Ejemplo de negocio de transformación, comida. Ojo, mientras tú construyas tu escudo fiscal, por eso hemos entrado de nuevo a este tema, es para decirte que en principio no hay problema si es que tú elaboras tu escudo fiscal. Pero si tú no tienes ningún escudo fiscal, es decir, no has hecho ninguna estrategia en todas las categorías, pues déjame decirte que estás con mucho riesgo. ¿Correcto? Porque no tendrías cómo justificar. Entonces, por ejemplo, dice, hay una pregunta, ¿puedo hacer compras para mi empresa con mi cuenta y luego la empresa me devuelve? ¿Tendría problema? Ojo, esa vuelta que haces tendrías que justificarlo. Correcto, que tú compres para tu empresa con tu cuenta de ahorros, tu cuenta personal, y luego la empresa te lo devuelve. Entonces vas a tener que hacer contrato de préstamos, contratos de mandato, contrato de representación. Lo que tienes que hacer justamente es eso. En el libro de actas, ponerse de acuerdo bajo qué condiciones o circunstancias que haces esta operación. Ay, Enrique, es que yo tengo un premio, me dan, o quiero mover el billete por mi cuenta. Correcto, lo que tú quieras, pero dale la formalización, porque así como está, de manera en la cual simplemente haces compras a nombre de la empresa y luego la empresa te devuelve, sencillamente puede asumir que esto es una transacción de compra y venta. ¿Y dónde está el IGB? ¿Y dónde está la renta que no pagas? Olvídate, te llegó la noche. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahí está. Tienes que hacer tus estrategias en cada una de las categorías. Indudablemente que esto te va a llevar a tener que identificar el concepto de renta y el desbalance patrimonial. Lo que grava el desbalance es impuesto a la renta. Por lo tanto, si es un impuesto a la renta, si es un impuesto a la ganancia o el beneficio, quiere decir que tú tienes que tener ese excedente, ese beneficio, esa ganancia. O sea, es decir, el que recibe, el que percibe, tiene que tener una ganancia. Entonces la pregunta es, oye, ¿habrá ganancia en una junta de dinero? 12 personas se juntan, 10,000 cada uno, 120,000, ¿no es cierto? Y se hace la junta, se hace el sorteo y se distribuye el dinero. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Y se pone un organizador de confianza, Juan Pérez. Juan Pérez en su cuenta de ahorros canaliza la entrada y canaliza la salida de dinero. Entonces yo me pregunto y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con ese dinero? Esta persona, cuando SUNAT le toque la puerta, le va a decir, oye, ¿cómo has movido 2,400,000 en un año? ¿A qué te dedicas? Va a pretender cobrarle el impuesto por desbalance patrimonial. Esta persona va a tener que hacer su estrategia. Recuerden, ¿cuál sería la estrategia? Porque acá hay ganancia o simplemente es un fondo de ayuda solidaria. Fíjate, vamos a recordar. Indudablemente, todos sabemos que esto funciona como un fondo de ayuda solidaria. ¿No es cierto? Nos ponemos de acuerdo un grupo de personas, hacemos un pocito, un sorteito y el dinero va dando vueltas a través de un coordinador. ¿Pero qué tengo que hacer entonces para demostrarle a la SUNAT lo contrario? Porque SUNAT va a asumir que eso es un beneficio. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, recuerden esto, un libro de actas. Nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, los dos, en constituir un fondo de ayuda solidaria. Entonces compramos un libro de actas, lo legalizamos en la notaría y luego consignamos el primer acuerdo. ¿Cómo demuestro? Ahí José Bocanegra, ahí está, toma nota, apunten por favor. Número 1, compro el libro de actas. Número 2, lo legalizo en el notario. Número 3, consigno el acuerdo. ¿Qué debo decir en el acuerdo?
siendo hoy, vamos a ponernos 21 de enero del 2020, las siguientes personas A, B, C y D con DNI número tal, con domicilio legal en número tal, nos hemos puesto de acuerdo para constituir un fondo de ayuda solidaria. Este fondo será distribuido mensualmente a través de un sorteo entre los asociados y periódicamente se efectuará de la siguiente manera. Ya está el primer acuerdo. Luego, cada uno de los integrantes firmará pues una declaración jurada de participación en el fondo de ayuda. Y en esa declaración jurada tendrá que haber una cláusula contra el lavado de activo, que cada uno acredite que los dineros son, ojo, de origen lícito. Tercero, tienen que elaborar adicionalmente un acta de participación en cada junta. Mensualmente se reúnen los 12, se hace el sorteo y sale Yair. Muy bien, Yair Ramos, toma tus 120,000. Entonces, siendo hoy 27 de diciembre de 2021, el número 5 corresponde a Yair Ramos y se le entrega en acto público 120,000 con una transferencia bancaria, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, esa es la manera como debemos hacer la tarea. Y ahí me dice Enrique, hagamos todos los pasos, vamos, con todo, por favor, con todo. Si tienen algún fondo de ayuda que no tiene cómo respaldarlo, háganlo a través del Fondo de Ayuda Solidaria. Número 1, comprar el libro de actas. Número 2, legalizar el libro de actas. Número 3, consignar el primer acuerdo, es decir, en la cual nos hemos puesto de acuerdo las 12 personas en participar en este Fondo de Ayuda Solidaria. Es el acuerdo más chévere, más importante. Independientemente, ¿qué debo hacer? Cuarto, debo hacer la declaración jurada de participación en la Junta. Los 12, cada uno en forma individual, debe hacer una declaración jurada de que van a participar libre y voluntariamente en esta ayuda solidaria. ¿Correcto? Eso hay que hacerlo. Luego, debe haber un acta en cada sorteo, en cada mes. En cada mes en la cual sale un número, hacer un acta público. Siendo el día de hoy, se hizo el sorteo público y salió elegido el número 5 que pertenece a Ñubán, Valdera, Dani y Javier. Listo. Y se le entregó tal. Así es entonces como estoy demostrando que acá no hay incremento patrimonial. Y yo le gano a la SUNAT, tú le ganas a la SUNAT. ¿Por qué? Porque para que exista renta, para que un desbalance me cobren impuesto a la renta, tiene que haber ganancia, tiene que haber beneficio, tiene que haber utilidad. Acá no hay beneficio, no hay utilidad, no hay ganancia, no hay nada. No jodas, SUNAT. Pero técnicamente, legalmente, con medios de prueba. ¿Correcto? El anticipo de herencia. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a comentar este caso. Fíjense, se casó la hija del rey de los jeans de acá de Gamarra. Y fíjense, decidieron darle le obsequiaron un departamento allá en La Molina, en la calle La Fontana, una espectacular, un departamento pero bien chévere, $400,000. Y entonces le cae a la persona, ahora ya casada, le dice, oiga, usted tiene un desbalance patrimonial, porque usted es ama de casa, no tiene RUC, pero tiene 400,000. ¿De dónde pecata mía? Entonces una le quiere cobrar el 30% de 400,000, $120,000 más intereses, más multa. Olvídate. Entonces, ¿qué hay que demostrar? El anticipo de herencia. ¿Qué hay que hacer ahí? Entonces, la minuta, el acuerdo justamente de darle en calidad de obsequio de regalo a la hijita que se casa y inscribirlo en registros públicos para que esos bienes que están a nombre de ella se acredite que fue un anticipo de herencia o en todo caso si es una donación. Pero ¿a dónde va el mensaje? Que la manera como vas a pelear un desbalance es con medios de prueba y con flujo de ingresos. ¿Apuntaste? Apunta. ¿Cómo vas a demostrar un desbalance? ¿Cómo vas a desvirtuar? ¿Cómo te vas a traer abajo un desbalance? Te vas a traer con un medio de prueba y con un flujo de ingresos. ¿Correcto? Entonces, dice Enrique, yo tengo mi padre que es ganadero y empieza a vender unos 20 vacunos y comprar un camión. ¿Cómo justifica eso? Muy bien, como es ganadero, entonces, ¿cómo ha estado declarando esa actividad? Porque muchas de las actividades vinculadas a la ganadería, agricultura, están exonerados. Debe tener su ficha RUC, debe haber declarado esta fuente de ingresos. Si no, hay que hacer todo el panorama para demostrar que tenía el dinero de una actividad lícita, ¿correcto? Y que ha sido materia de una declaración, para que luego con esos
20 vacunos, compre un Scania que vale $120,000. Porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando haga la compra, eso no le va a sacar el alma. Quiere decir entonces que hasta aquí ya la tenemos clarísima. Lo que tenemos que hacer es el escudo fiscal ganador. ¿Cómo hago mi escudo fiscal? El emprendedor 100% exitoso, y tú lo eres, tienes que aprender a aplicar todas las rentas. Ya has aprendido a jugar con todas las rentas, con alquileres, con intereses, con dividendos, con honorarios, porque de esa manera construyes tu escudo personal, y de igual con la empresa. Entonces, fijémonos, renta por renta. Nosotros estamos acá, por ejemplo, analizando la renta de primera categoría. Y esta renta tiene que ver no solamente con el arrendamiento, sino también con el subarrendamiento. ¿Se da cuenta? Ojo, arrendamiento y subarrendamiento, no solamente de bienes inmuebles, predios, terrenos, sino que además también con equipos y maquinarias. Entonces usted no solamente puede arrendar, sino también puede subarrendar, como el caso de Carolina. Ella dice, oye, mi papá tiene una propiedad, él me puede arrendar y yo le puedo subarrendar a un tercero. Pues claro que sí, nada te prohíbe, nada te limita, sea quien fuere. Puede ser tu padre, puede ser un tercero. Tú puedes alquilar una oficina y luego la puedes subarrendar a un tercero, ¿correcto? Así es que no hay ningún problema. También se puede declarar la cesión, las rentas. Estos alquileres, ¿cómo se declaran? Cuando se trata de un arrendamiento, no hay problema, porque vamos a poner que sean 10,000 soles mensuales, entonces el alquiler se paga el 5% de 10,000, ¿correcto? Ahora, si se tratara de un subarrendamiento, tú, por ejemplo, se trata de un caso de que el señor A le alquila un local al señor B, y entonces el contrato de alquiler en esta primera etapa es de 10,000. Cuando B subarrienda a un tercero, le cobra 15,000. Entonces él subarrienda esta propiedad en 15,000. Quiere decir que cuando el B haga su liquidación de impuestos, dirá, monto del subarrendamiento 15,000 menos el arrendamiento 10,000. ¿Cuánto va a pagar? Por la ganancia, que es 5,000. Así se declara un subarrendamiento, ¿correcto? Hoy les envié a todos una partecita mínima de la plataforma de contratos. Les he mandado 6 modelos de contratos. Dentro de esos modelos están los contratos de arrendamiento y están los contratos de subarrendamiento. Quiere decir entonces que cuando tú tienes locales, predios, equipos, maquinarias, depósitos, los puedes alquilar, pero además también los puedes subalquilar o subarrendar. Como el caso que plantea Carolina, dice, ¿puedo hacer un contrato de subarrendamiento en la casa de mi padre? Pues claro que sí. Dice otro, si alquilo mi casa a una empresa y ellos efectúan remodelación y será por cuenta, ¿debo tributar sobre esas mejoras y cómo lo hago? Ahí está, mira, fíjate, tu pregunta está resuelta en el acto. Las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario o subarrendatario son renta de primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, se hace un contrato de alquiler, vamos a ponerle 10,000 soles mensuales, pero además el inquilino se compromete a hacer mejoras y esas mejoras suman 20,000 soles en el año. Entonces, al cierre del año, el propietario va a tener que declarar como renta el monto del alquiler más la mejora. Entonces, él estaba declarando 10 mensuales, 120,000. A esa renta del año le tiene que sumar los 20,000 de la mejora. ¿Por qué? Porque las mejoras también forman parte de una mayor renta del propietario. ¿La tienes clara? Ahora sí, correcto, así procede. Entonces, cuando hay mejoras, entonces eso se suma al monto del arrendamiento. Entonces, quiere decir, vámonos de frente a las estrategias tributarias. Aquí ingresamos de frente a las estrategias porque es así como tú tienes que proceder. Por ejemplo, en el caso de la renta de primera categoría, es buenísimo saber que siempre, pero siempre, debes proceder a hacer un contrato de arrendamiento, porque si tú no haces el contrato, se presume que tú lo estás cediendo gratuitamente. ¿Y qué sucede eso? Por ejemplo, si tú tienes un negocio a nombre de persona natural y tienes equipos y máquinas, esos equipos y máquinas se usan en el negocio, pero no hay contrato. ¿Qué sucede? En el marco de la ley, sucede que para la ley, cuando tú cedes esos equipos que se usan en el negocio y que no están en el activo del negocio, van a generar en cabeza del dueño una renta de ¿cuánto? Del 8%, perdón, del valor de adquisición de esos equipos. Si tú tienes, por ejemplo, un centro de internet, de fotocopiado, en donde tienes una serie de equipos que se usan en el negocio, pero no hay un contrato de alquiler, entonces, ¿qué sucede? Se genera una renta ficta.
Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia? Siempre, pero siempre que tengas equipos, maquinarias, terrenos o locales, siempre debes hacer un contrato de alquiler, porque si no lo haces, para la ley se genera una cesión gratuita, y cuando hay una cesión gratuita, en todos los casos te va a cobrar impuesto a la renta. Si se trata de un local, vamos a poner que tú le cedes un local a tu hermano, como la pregunta que hubo ahí. Si tú le cedes el local a tu hermano y no le cobras nada, tributariamente, tú debes pagarle a la SUNAT el 6% del valor del autovalúo. Eres perdedor, porque vas a tener que pagar sí o sí. En cambio, y no te genera flujo de ingresos. Pero en cambio, si tú haces un contrato de alquiler, en ese caso tú haces el contrato, hay una renta real. Vas a pagar el 5% del flujo de ingresos, pero ¿qué te genera? Una renta real, y te vuelves campeón. Por ejemplo, Juan Alberto dice: Enrique, si yo declaro su arrendamiento, la persona que me está haciendo arrendamiento sí o sí tiene que declarar para que se efectúe eso. Claro que sí, ambos tienen que declarar. Juega con los dos. Juega, el propietario declara su arrendamiento y el subarrendatario declara la diferencia. Si no, le cuelan el pescuezo a uno o al otro, porque pueden llegar al subarrendatario y le dicen: oye, ¿quién te alquila? Ahí es el propietario, tiene que haber declarado, si no muere. Entonces, oye, Enrique, y dice ahí contabilidad 2, ¿quién será contabilidad 2? Pero vamos a responderle a contabilidad 2. Una pregunta: ¿el contrato debe ser legalizado? Recuerden siempre, pero siempre, los contratos en cualquier modalidad de operación deben ser legalizados y deben ser bancarizados, ¿correcto? Todos los contratos, para que se conviertan en un medio de prueba, deben ser legalizados. Entonces siempre, pero siempre, es bueno que hagas un contrato de alquiler, y te he enviado, a todos les he enviado de modelo 6 modelos de contratos hoy para cada renta. Pero ustedes tienen la plataforma donde tienen cualquier cantidad, 1622 modelos de contratos: societario, laboral, tributario, comercial, de todo. Modelo de constitución de empresas, estrategias tributarias, video tutoriales, informe sectorial. Olvídense. Pero les he mandado 6 hoy al mediodía, antes del mediodía, a todos ustedes, para que tengan ya un elemento base para que hagan sus estrategias. Así con todo, mi querido David, con contabilidad 2 también, ¿correcto? ¿Qué pasa? Dice, y si legalizo tarde mi contrato de alquiler, ¿no me reconocen los gastos que hizo la empresa en la reparación? Claro, yo tengo ahí una contingencia. Lo importante es que debes anticiparte antes que te caiga la SUNAT, ¿correcto? Antes que te caiga la SUNAT, asegúrate. Recuerden siempre una regla, se llama la ley de la subsanación voluntaria. Si, por ejemplo, ustedes, como consecuencia de este entrenamiento, se enteran que hay algunas faltitas por ahí, entonces tú tienes todo el derecho de subsanar voluntariamente. Ese acto de subsanación voluntaria te permite que tú te adelantes a la SUNAT. Y cuando tú te adelantas, tienes derecho a que la multa sea descontada en el 90%. En otros casos en el 70 o 50. Eso se llama el régimen de gradualidad o el régimen de subsanación voluntaria. Chagali Huanca dice: oye, Enrique, yo alquilo equipos esporádicamente a una empresa. Ellos depositan en mi cuenta. En ese caso el ingreso es menos de 3.000 al año. Sí o sí tengo que declarar. Los alquileres se declaran aun cuando fuera un céntimo. Cuando yo alquilo, por favor, para todos, cuando yo alquilo locales, propiedades, equipos, máquinas, vehículos, sea cual fuere, están sujetos a pagarse siempre el 5%. Si son 100 soles el alquiler mensual, pues entonces es el 5% de 100 soles, ¿correcto? Independientemente de lo que diga tu contrato de alquiler, si es por 2 meses, si es por 3 meses, si es por un mes, por lo que diga en tu contrato, tú tienes que pagar del monto del alquiler el 5%. Quiere decir entonces, dice acá una estrategia, número 2, ¿un bien mueble cedido gratuitamente origina renta o no? Claro que sí. Te estoy diciendo que cuando un bien, un terreno, un equipo, una máquina, por ejemplo, se cede a título gratuito, eso genera una renta. Cuando es bien mueble, cuando es equipo, es el 8% del valor de adquisición. Y cuando se trata de un local, de un predio, de un almacén, de un local, es el 6% del valor de adquisición. Quiere decir entonces que la renta primera tengo que aprender a hacer mis estrategias. Por ejemplo, una estrategia importantísima dice: una mejora efectuada por el inquilino de un inmueble, la cual va a quedar a favor del propietario.
en qué ejercicio se declara y a qué valores se declara. Hemos aprendido que las mejoras normalmente son rentas de primera categoría. Entonces, en el caso que tú fueras el propietario, tú dices, voy a tener un dolor de cabeza si es que hay mejoras, porque al final del año voy a tener que sumarle al monto de la renta que declaro. Oye, ¿qué hago? Mejor negocia. ¿Qué te recomiendo? ¿Cuál es la estrategia? Negocia en el contrato y si el inquilino quiere hacer alguna mejora, esa mejora conviértelo en el monto del alquiler, en el monto del arrendamiento, para que tengas definido la regla de juego de todo el año, de todo el tiempo de duración del contrato, para que no tengas la aprensión de saber qué vas a hacer cuando se vaya, porque vas a tener que sumarle la mejora. Entonces, mucho cuidado, haz esa estrategia, negocia la mejora. ¿Por qué? Porque en el caso que no negocies y se quede en el contrato, recuerda que la mejora al final del contrato, al final del año, lo tienes que sumar a tu renta personal y sobre la base del monto que cobraste mes a mes, más la mejora sobre ese globo, pagas el impuesto a la renta. A eso se refiere esta estrategia. Ahora, oye Enrique, ¿con qué documentos probatorios se acreditan la desocupación de un predio? Recuerda que la ley presume que el predio, que el local, que el almacén está alquilado todo el año, salvo prueba en contrario. Recuerda lo que pasó en el COVID. ¿Te acuerdas que cuando el gran Vizcarra, el lagarto, nos dijo que nos vayamos en confinamiento marzo, abril, mayo y junio, y tú habías hecho un contrato por un año y has tenido 3 o 4 meses que no la vistes? Entonces tenías que hacer una adenda, una prueba en contrario. La adenda para modificar el contrato y para que no pagues impuestos. Pero si tú no haces la adenda, pues sencillamente estás fregado. ¿Con qué documento probatorio? Con el contrato, con una adenda al contrato para modificar y ponerte de acuerdo de los plazos en los cuales no se cobró. ¿Correcto? Así te vuelves ganador. Enrique dice, ¿de qué manera tendría que declarar mi padre el alquiler de su vivienda si no tiene RUC? Entonces lo que tienes que hacer es simplemente vía virtual, sácale su RUC personal y ponle renta primera, alquileres, y ahí de esa manera va declarando su renta primera y se vuelve ganador. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el tercero informe. Recuerden ustedes el caso de Adrián, cuando yo les expliqué en el taller de oportunidades el caso de Adrián, que hoy la está rompiendo, hoy es millonario, ¿no es cierto? Tiene hoteles en todo el Perú. Él empezó, ¿no es cierto?, con papitas, huevito y ají. ¿Se acuerdan, mi amigo de Yunguyo? Desde Yunguyo se vino acá a Lima, Perú, y hoy la está rompiendo. Pero cuando aprendió a golpes. Él tenía, como dice Carolina, sus alquileres. Él había alquilado 7 años hasta que alguien le sopló y le dijo SUNAT. Y el señor Adrián tiene alquileres. Le chismoseó. Y la SUNAT vino con todo y le dijo, me debes 7 años de alquiler. No le vaya a pasar eso a tu papá. Sácale su RUC y declara, si no lo van a joder un día. ¿Correcto? Enrique dice, yo tengo mis carritos que hago reparto de mis productos entre mis locales. ¿Tendría que hacer un alquiler por los servicios inmobiliarios? Pues claro que sí, campeón. Si tú tienes un carrito y tienes una empresa y el carrito lo usas para el negocio, lo chévere es que tú hagas ahora, Pablo Montenegro, un contrato de alquiler. Tú le alquilas a la empresa y de eso te va a generar un flujo de ingresos que va a proteger tu patrimonio personal, pero le va a generar gasto a la empresa y te vuelves ganador, campeón. Dice Enrique, en caso de la empresa que me alquila, que es una familiar, quiere sustentar las mejoras con facturas para utilizar el IGB en su empresa, ¿también puede ser? Pues claro que sí. Si hay un contrato en la cual la empresa es la que va a hacer la mejora y esa mejora se entiende que va a quedar a favor de ella. Mucho cuidado. Se entiende que esa mejora todo en algún momento va a quedar a favor de ellos, entonces ellos pueden hacer la compra y pueden comprar con factura y con IGB y usar el IGB. Mucho cuidado con ese asunto, pero no hay problema en principio. Quiere decir entonces que nosotros debemos hacer estrategias con todas las rentas. Ahora tienes que hacer estrategias con la renta de la segunda categoría. Ahí está el truco. Es eso lo que yo tenía que comentarte contigo. La renta de segunda tiene que ver con las inversiones de capital. Correcto, mira todas las formas de renta de segunda que tú puedes jugar. Mira todo lo que debes hacer para volverte ganador. Correcto. Ahí está. Ganancia de capital en la compra-venta de inmuebles. La ganancia de capital en la venta de valores, acciones, derechos. Las regalías, las rentas vitalicias, los dividendos, los intereses. Ojo, todo eso son rentas de la segunda categoría. Dice Enrique, ¿cómo puedo hacer el contrato de alquiler del local para mi empresa
si la casa donde vivo corresponde a una sucesión intestada con 8 beneficiarios y no se ponen de acuerdo, solo que 2 están de acuerdo con alquilarme el local mediante un contrato, los demás desconocieron esos efectos. Bueno, simplemente tienes que primero ponerte de acuerdo, hacer una negociación con los 8 para que deciden quién de ellos va a representar a la sucesión y hagan el contrato de alquiler. Eso es lo primerísimo. O sea, no podemos mezclar la cuestión tributaria con la cuestión civil que tienen pendiente, el entripado que tienen. Lo primero que tienen es solucionar el entripado. Entonces, cuestión de ponerse de acuerdo quién asume la representación y te haga el contrato de alquiler y listo. Enrique, soy gerente y presto servicios a la empresa con honorarios, diseñador. ¿Puedo prestar este dinero a la empresa? No hay vinculación. Ojo, soy gerente de la empresa. Todas prestas tus servicios como gerente y además dice, y presto mis servicios a la empresa con honorario. Ahí estás frito. Cuidado, ahí estás, pero recontra frito. Cuando una persona ya está en planilla, ya no puede girar recibo honorario a la misma empresa. Le puedes girar a otros, pero no a la misma empresa. Así que ahí estás jodido. Por favor, corrige ese asunto. Ya no gire más recibo honorario. ¿Correcto? Y de esa manera te vuelves ganador. Pero déjenme compartir con ustedes esta renta segunda, de segunda categoría. Fíjense, entonces, en el caso de las ganancias de capital, cuando tú compras y vendes terrenos o locales en el lapso de un año, 2 operaciones, vas a pagar el 5%. Pero también acá tú puedes pagar por concepto de regalía. Tú has aprendido que tienes tu negocio, tienes una actividad en la cual has invertido mucho tiempo, mucho conocimiento, mucho entrenamiento. Por ejemplo, tienes una cevichería, tienes una factoría, una mecánica, tienes, por ejemplo, cualquier negocio en la cual tú tienes experiencia y que como consecuencia de tu experiencia el negocio funciona. Mi amigo, por ejemplo, que tiene su factoría y que está encaminado ahora a formalizarse, nadie le había hablado de este tema, hoy está completamente convencido que debe hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente, en ese caso, por ejemplo, una vez que constituye su empresa, su sociedad anónima, él puede registrar su marca, su lema. ¿A dónde? En Indecopi. Vamos a poner el caso que hace la tramitología. Ingresa por la página web, ¿no es cierto? En la red, ingresa a la página de Indecopi, registra su marca y luego Indecopi emite una resolución a su nombre y luego hace un contrato. Hace un contrato con la empresa por la marca que le concede para que el negocio prospere, utilice la marca. Entonces, ese ingreso que percibe por regalías, ¿cómo se llama? Renta de la segunda categoría. Los dividendos también, cuando la empresa obtiene utilidades, eso es renta de la segunda categoría. Quiere decir entonces, si nosotros queremos los intereses de préstamo, cuando tú tienes un billete y prestas, eso es renta de segunda categoría. Está sujeto al 5%. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Acá están las estrategias. ¿Qué debemos tomar en cuenta en la renta de la segunda categoría? Primero, que la renta de la segunda categoría se declara por lo percibido. Es decir, cuando a ti te pagan los ingresos. En ese caso, tú tienes todo el derecho de declarar ese ingreso como renta de la segunda categoría. ¿Correcto? Así, Noemí dice, oye Enrique, tengo una empresa recién constituida este año, las ventas han sido bien bajas, aún no he puesto a nadie en planilla, tampoco yo como gerente general estoy incurriendo en alguna falta. Pues claro, Noemí, lo que tienes que hacer es que si la empresa recién está operando, no tiene movimientos, lo tienes que demostrar, ¿correcto? Entonces, pero conforme vayas organizando el negocio y sea necesaria la actividad, de manera progresiva puedes incorporar la planilla o si no, puedes tener personal a tiempo parcial. Puedes hacer contratos de tiempo parcial o también puedes hacer recibo de honorarios, contrato de prestación de servicios. Tú puedes tener personas que te presten servicio de manera temporal, por horas, vienen por hora. Lo importante es que tiene que haber una relación entre las actividades y el volumen de lo que tú haces con respecto al personal. No voy a hacer, por ejemplo, yo recuerdo el caso de esta semana de una empresa que tiene 3 locales, un local principal y 2 sucursales. Y sabes, déjame decirte que tiene una sola persona en planilla. ¿Qué hizo la zona? Lo notificó y le dijo, oye, dime esa magia, ¿cómo hace que tienes 3 locales y solamente tienes una persona en planilla? Porque tampoco tenía personas con recibo honorario. Entonces nadie le va a creer. ¿Me entiendes? Te entregaste solita, así, directo al asador, para que sonate fría, pero a carbón o con ácido, con todo. ¿Por qué? Por falta de estrategia. Entonces tiene que haber una relación entre el volumen de actividades
la naturaleza de tu operación. Imagínate que tienes una empresa de transporte, dice que tienes 20 vehículos y no tienes ningún chofer. ¿Cómo se mueve el carro, campeona? ¿Me entiendes? Entonces tienes que tener mucho cuidado para que tú hagas tu estrategia tributaria. En la bolsa de valores renta segunda, pues claro que sí, Rosa, son renta de la segunda categoría. Ahí estamos ahí en las estrategias. Déjame decirte que esta renta se declara cuando a ti te paguen. Mientras no lo percibas el billete, no estás obligado a declarar. Ahora, las regalías es la marca, la patente, el derecho de autor. Eso es regalía. ¿Qué es regalía? Me preguntabas. Eso es una regalía y que tú tienes derecho a registrarlo en Indecopy, y una vez que tienes la resolución a nombre tuyo, se lo alquilas, haces un contrato de regalías y se lo alquilas a la empresa, y eso le genera gasto a la empresa, ingreso para ti y te vuelves ganador. ¿Correcto? Dice José, mi empresa es nueva y si contrato un contador para que me declare los 2 primeros meses y no tengo un contrato que demuestre que estoy pagando, estoy en falta. Muy sencillamente haces un contrato de prestación de servicios. Es muy sencillo, José. Te he mandado hoy en el modelo de los 6, tienes un modelo de contrato de prestación de servicios. Siéntate con tu contable, haz la negociación rapidita y listo. Es un simple contrato de prestación de servicio. ¿Por qué? Porque ahí vas a demostrar que es un trabajo por horas, por días, etcétera, para tal o cual cosa y listo. Y con eso acreditas. Ustedes ya tienen que volverse emprendedores 100% exitosos. En realidad lo están haciendo. El acto y el hecho que estés hoy conmigo en este entrenamiento a estas horas de la noche revela el interés, la capacidad y hacia dónde avisoras. Quiere decir que tú tienes que aprender a construir ahora tus contratos, porque recuerda, ante la SUNAT, papelito manda. Entonces tienes que manejarte y de esa manera tú puedes rápidamente justificar o sustentar todos tus ingresos y gastos. ¿Qué más? Entonces, en la renta de la segunda categoría también es buenísimo saber que hay algunos ingresos que están exonerados. ¿Qué cosa es una exoneración? Son ingresos que no tributan, que no están sujetos a impuestos. Por ejemplo, si tú tienes cuentas de ahorros en el banco, cuenta de ahorros y percibes intereses, esos intereses están exonerados del impuesto a la renta. ¿Correcto? Entonces eso es importantísimo. Ahora, déjame decirte que cuando tú haces contrato de préstamos, todo contrato de préstamo genera intereses. Entonces tú tienes la obligación de declarar tu ganancia, los intereses y pagar el 5%. Ahora tú me dices, oye Enrique, pero yo he hecho contrato con mi mamá, con mi ex, y he hecho un contrato sin cobrarle intereses. ¿Tengo problema? Déjame decirte que sí. La ley tiene previsto que todo contrato genera un interés. Por lo tanto, siempre, ¿cuál es la sugerencia? Siempre que hagas contratos de trabajo, tiene que ser así directamente con los contratos, porque de esa manera es como tú vas a justificar o como tú vas a sustentar tus operaciones, ¿correcto? Es la manera. En el marco tributario, por ejemplo, si haces un contrato, la ley que dice, todo préstamo genera un interés. Todo préstamo genera un interés, salvo prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? Los libros de contabilidad de la otra empresa. Si la otra empresa no tiene libro de contabilidad porque no lleva, entonces en ese caso hay ahí un tema fundamental. ¿Correcto? Hermelinda dice, oye Enrique, ¿qué diferencia hay entre una exoneración y una inafectación? Fíjate, económicamente son lo mismo, o sea, son ingresos que no van a pagar impuestos. Simplemente que una exoneración es por mandato de una ley. Una exoneración es algo que debe pagar, pero la ley lo libera, se llama exoneración. En cambio, una inafectación es aquello que nunca va a pagar impuestos porque no cumple con los supuestos de presunción. Entonces, en el tema de los intereses, lo más importante es que siempre debes construir tu contrato. Ahora, aquí en la renta segunda, es importantísimo señalar que cuando se trata de contratos de mutuo dinerario, y quiero que todos tomen nota, toma nota por favor, tiene que existir el contrato de mutuo dinerario o también llamado contrato de préstamo. Tienes que bancarizar la operación, así el contrato fuera por un sol. Por favor, toma nota, así el contrato fuera por un sol, se tiene que hacer el contrato de esa manera. En segundo lugar, se tiene que legalizar las firmas, ¿correcto? En tercer lugar, se debe poner una cláusula de lavado de activos, es decir, que el dinero que viene es lícito. Entonces, para que tú juegues, para que tú hagas buenas estrategias en renta de la segunda categoría,
tienes que hacer el contrato de mutuo dinerario, tienes que legalizar la firma de los contratantes y tienes que bancarizar la operación, ¿correcto? Así es como tienes que proceder. Ahora, indudablemente que otra renta importantísima en las rentas personales es la denominada renta de la cuarta categoría. Por ejemplo, dice Enrique, no estoy en planilla. Ojo, voló esa pregunta rápidamente, me ganó en el tiempo, pero fíjense, normalmente, dice ahí Rosa, si se invierte en bolsas extranjeras por American Trail o Toro, ¿cómo lo declaro como segunda o renta extranjera? Ojo ahí, muchas gracias por la pregunta de Rosa Gutiérrez, en el sentido de que cuando, fíjense, una persona tiene domicilio en el país, cuando una persona es domiciliada en el país, sea persona natural como Rosa o un negocio, una persona jurídica, tiene la obligación de declarar las rentas obtenidas en el país, y eso se llama renta de fuente peruana, pero además debe declarar las rentas que provienen del exterior. Déjeme decirle que cualquier ingreso que proviene del exterior se declara como renta de fuente extranjera. Así fueran inversiones en la bolsa, así fueran terrenos en Chile, así fueran servicios prestados en Colombia, cualquier ingreso que proviene del exterior, Rosita, se declara como renta de fuente extranjera. ¿Correcto? Entonces, todo lo que yo obtengo en el país se van a llamar rentas categorizadas, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Todo aquello que yo tenga en el exterior, todo aquello que yo gane en el exterior, todo aquello que yo reciba del exterior se llama renta de fuente extranjera y se declaran en forma independiente. ¿Correcto? Dice la exoneración de impuestos, ejemplo, venta de libros, si no me equivoco, claro, la venta de libros, las operaciones que están en la ley del IGB, las operaciones de agricultura, etcétera, son operaciones exoneradas, ¿correcto? Así que de esa manera es como van a declarar. Pero fíjense, en la renta de cuarta, recuerden que aquí este tipo de ingresos se genera por el ejercicio de un arte, de un oficio o de una profesión, ¿correcto? Entonces, las personas que perciben ingresos por el ejercicio de un arte, oficio o profesión van a girar su recibo honorarios y normalmente están sujetos a pagar el 8%. Aquí es buenísimo recordar que estas personas tienen el derecho de la exoneración. Aquellas personas, por ejemplo, que al 31 de diciembre del 2021 proyectaban que sus ingresos no iban a superar los 38.500, entonces la ley le decía, estás exonerado. Pero para que eso proceda, ¿qué tenían que hacer? Ingresar a la página de la SUNAT, renta de cuarta, y luego iban a la exoneración. En ese momento, al hacer la tramitología de la exoneración, SUNAT le emitía un reporte a su buzón electrónico diciéndole, estás exonerado. Entonces, esta persona, cuando gira su recibo de honorarios, y siempre en cuando no supere al 31 de diciembre los 38.500, están exonerados. Ya estamos prácticamente a pocas horas de terminar el año. En consecuencia, las personas, todos ustedes que tienen renta de cuarta, lo que tienen que hacer ahora, el 1 de enero del 2022, es hacer nuevamente su tramitología para la exoneración y esta se aplique por todo el año 2022. Quiere decir que el trámite que los que ya hicieron fenece al 31 de diciembre. Recuerden que el impuesto a la renta es anual y tienen que hacer de esa manera. Dice, por ejemplo, acá, dice Enrique, si tengo préstamos como socio del dinero de Reactiva y no hice contrato, ¿qué falta tengo? Préstamo como socio del dinero de Reactiva. La idea, ojo, mucho cuidado, Reactiva le prestó a la empresa. Y normalmente el préstamo del dinero de Reactiva era para reactivar la empresa. Entonces, mucho cuidado si alguien ha hecho un destino distinto, porque puede ser sancionado. Ahora, si ha habido de por medio un préstamo de parte de la empresa a su persona, tiene que regularizar el contrato de préstamo, así de simple. Entonces regulariza, porque es la manera de cómo puedes justificar el dinero que salió de la empresa y tienes que bancarizar. ¿Correcto? Entonces dice, Enrique, ¿y cómo se presta dinero a mi empresa si soy socio? ¿A qué porcentaje de interés es lo correcto? Recordemos que, ojo, la SBS y el BCR establecen el rango de interés. Usted simplemente ingresa a la página del BCR o de la SBS
la superintendencia de Banco y Seguro, y usted dice tasa de interés, y ahí tiene, si es en soles, si en dólares, tiene el rango mínimo y el rango máximo. Usted escoge la tasa máxima o la tasa mínima y eso lo pone en su contrato de alquiler y listo. Eso da lugar a que usted pueda definir la tasa de interés y pueda hacer la cobranza correspondiente. ¿Cuál es la regla? Ingresar al BCR, Carmen, ingresar al BCP, ver el rango de tasa mínima y máxima y usted puede escoger en ese abanico, porque es libre mercado, en ese abanico, y eso es lo que consigna y eso declara como renta de la segunda categoría. Ojo entonces, en la renta de cuarta categoría, estas personas normalmente van a estar sujetas a pagar el 8%. Pero ¿cuál es la estrategia que debes aplicar? Fíjate que hasta aquí tú tienes que tener flujo de ingresos en primera, en segunda, en cuarta categoría. Y más aún, si estás en esta etapa todavía en la que tienes el beneficio de la exoneración, yo te pido entonces que al 1 de enero del 2022 hagas nuevamente tu tramitología, porque lo que hiciste en el año 21 ya va a morir en estas pocas horas que quedan del 21. Ya la exoneración muere porque es anual, no es que es eterna, por favor. Entonces, a partir del 1 de enero del 2022, haces nuevamente tu tramitología y pide la correspondiente exoneración en la renta de la cuarta categoría. ¿Por qué? Porque todo ello te va a ayudar a construir tu flujo de ingresos. Quiere decir entonces que todas las personas que proyecten o presuman que sus ingresos no van a superar ahora para el 2022 de 42.000 soles, tienen derecho a presentar por la página de la SUNAT su correspondiente exoneración. ¿Correcto? Entonces Carmen dice, Enrique, ¿y puedo pagar el 5%? Pues claro que sí, o puedes cobrar el 5% de intereses, no hay problema. Recuerda que siempre debes estar en el rango que plantea la SBS. Ahora, otra renta importantísima, ojo ahí, importantísima, es la quinta categoría. Cuando yo estoy en una planilla, todos los ingresos que perciba, horas extra, comisiones, participación, utilidades, gratificaciones, todo ello se llaman renta de la quinta categoría. Entonces, al cierre del año, estas personas tienen que declarar los diferentes conceptos que han percibido. Lo que sucede es que el empleador en la práctica le va cobrando una porcioncita del impuesto. Son las famosas retenciones de la quinta categoría. Y normalmente esas retenciones prácticamente le ayudan a pagar el impuesto. Algo importante es que las personas que declaran cuarta o quinta o ambas rentas, cuando hacen su declaración jurada anual, porque tienen la obligación, van a tener derecho al final del año, cuando suman la renta de la cuarta, honorarios, más la renta de quinta de la planilla, a tener derecho a hacer las deducciones como gastos adicionales deducibles para calcular su impuesto anual, los servicios profesionales prestados por terceros, los servicios prestados por abogados, por arquitectos, por analistas de sistemas, por el enfermero, por el entrenador deportivo, por el fotógrafo, el ingeniero, el intérprete, el nutricionista o textil, cualquier profesión u oficio que otorgan derecho al gasto tiene que emitir recibo electrónico. Y entonces eso le va a servir al cierre del año para que declaren su impuesto y paguen menos impuestos. Entonces, los gastos adicionales a que tienen derecho a deducir todas las personas que declaren renta de cuarta o que declaren renta de quinta está vinculado, por ejemplo, al financiamiento de una vivienda. En el caso de arrendamiento o subarrendamiento, van a poder deducir hasta el 30%. Fíjense, entonces el beneficio que tienen, inclusive las personas naturales que declaren haber pagado alquileres, arrendamientos, tienen derecho a deducir el 30%. Fíjate en el caso de los intereses de créditos hipotecarios, en el caso de los servicios profesionales, de la misma manera, se puede declarar, igual en el servicio de aportaciones. Dice Enrique, una consulta, ¿recomiendas declarar todo lo que se vende o se puede omitir algunas ventas? Fíjate que tienes que declarar las operaciones que correspondan a tu negocio, porque si tú dejas de declarar algunas ventas es porque, ¿y qué pasa con las compras de los bienes? Entonces nosotros estamos en una etapa de que de manera progresiva estamos formalizando nuestro negocio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el control de las compras que hacemos respecto de las ventas. La idea es que en el tiempo tengamos que transparentar nuestras operaciones para poder reflejar un buen flujo de ingresos y un buen flujo de gastos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido entonces la importancia de poder deducir justamente
estas operaciones para efecto de nuestro negocio. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos damos cuenta que, ¿qué pasa si tú no declaras la totalidad de tus ingresos? No declaras, pero sí tienes el ingreso en el banco. Entonces hay un desbalance entre declaras 100 soles de venta, pero has vendido 1000. O has vendido 10.000 y has declarado 1000. O sea, 9000 en cada mes. Al cierre del año que estamos hablando, lo vas a convertir en un activo. En ese momento te va a agarrar, ¿qué cosa? El desbalance patrimonial. Y ya te has dado cuenta lo terrible que es el desbalance patrimonial. Déjeme decirle entonces que los contribuyentes, las personas naturales que declaren renta de cuarta o renta de quinta, tienen derecho a deducir estos gastos. Esto es un gasto único por única vez al 31 de diciembre, porque están sujetos al límite de solamente deducir el 30% o el 100%. En el caso de servicios profesionales, por ejemplo, de los honorarios médicos, odontológicos, titular o de la familia, pueden deducirse hasta el 30%, pero siempre en cuando se giren los famosos recibos electrónicos. Y eso lo maneja la SUNAT. Usted se da cuenta que cuando ha ido, por ejemplo, a un restaurante y le han pedido su DNI y usted ha dicho, quiero que ese gasto juegue a mi favor, entonces tiene que ser un comprobante electrónico para que al final del año juegue a su favor, como es, por ejemplo, el pago de intereses bancarios. Y esto se deduce en realidad en la práctica, ya el sistema lo tenga cargado. Como usted tiene un crédito con un banco, el banco informa a la SUNAT. SUNAT captura esta información y eso de oficio aparecerá en la declaración jurada. Cuando usted haga su declaración jurada anual, en automático ya está la información. No necesita hacer ningún cálculo adicional. ¿Correcto? Esa es información real. Es como, por ejemplo, usted está en una planilla y todos los meses le retiene. ¿Usted tiene que llevar las cuentas de retención? No, porque SUNAT levanta la información a través de la declaración del empleador, el monto que le han pagado y el monto que le han retenido. Igual con los recibos electrónicos. Usted gira recibos de honorario, usted tiene que presentar al año todos los meses los recibos. No, SUNAT ya lo sabe en tiempo real, en el acto que usted hizo el recibo, en el acto lo tiene SUNAT. Ahora, las personas que declaran renta de cuarta y de quinta tienen que sumar las dos y van a tener derecho a tener que declarar ese impuesto a la renta anual o la renta de la quinta categoría. Quiere decir entonces que también la planilla juega a favor del emprendedor. ¿Por qué? Porque ese ingreso que se consigna ahí le va a servir finalmente su declaración anual. Héctor dice, oye Enrique, ¿y mis ahorros cómo sería? En el caso de los ahorros, si usted tiene cuentas de ahorros y ha percibido intereses, esos intereses están exonerados. Oye Enrique, ¿y se declaran o no se declaran? Claro que se declaran. ¿Por qué? ¿Por qué se declaran? Porque eso va a ir a la suma de tus ingresos personales. Quiere decir que en tus ingresos personales, en la que tú vas a declarar las rentas vinculadas, por ejemplo, a primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, tienes tu flujo de ingresos. Tienes tus ingresos que pagaron impuestos y tienes tus ingresos que no pagaron impuestos, como puede ser una exoneración que habla Héctor Pacheco. Entonces, esa renta exonerada también suma para el desbalance patrimonial. Vamos a ponernos en el caso que tú has percibido en 100.000 soles de intereses. Tú tenías por ahí fondos mutuos, etcétera, y has ganado 100.000 en tu cuenta de ahorros de intereses exonerados. Entonces, tú tienes que sumarle a tus ingresos grabados de primera a segunda, más tus intereses exonerados, y la suma es tu flujo de ingresos. Eso te va a respaldar tu incremento patrimonial. Entonces, sí se declara. Entonces, Renzo dice, ¿cómo declaro la ganancia de capital por criptomoneda? Igual, declaras bajo la política del 5%. Cada vez que tú ganas, tienes este diferencial como si fuera una casa de cambio, vas a pagar el 5%. Correcto. Y eso es el monto que te va a servir indudablemente para demostrar el ingreso que tú estás recibiendo justamente como ganancia de capital por criptomoneda. Entonces se dan cuenta que las personas naturales tienen todo el poder de jugar con todas las rentas, con todas las categorías. Délisis pregunta, oye Enrique, ¿el trámite para la exoneración de cuarta categoría solo se hace al inicio? No, lo puedes hacer a lo largo del año. Por ejemplo, si el profesional recién aparece en septiembre, puede hacer su exoneración en cualquier mes. Indudablemente, si tú estás hoy empezando el año, yo qué te digo, hazlo ahorita. Mejor dicho, hazlo a partir del 1 de enero para que lo utilices durante todo el año 2022. Pero si por A o B razón tú no lo has hecho, lo haces en marzo, déjame decirte que enero, febrero y marzo te van a cobrar el 8% de cajón.
¿Por qué? Porque no has hecho el trámite de la exoneración. ¿Correcto? Así que mucho cuidado. Dice, ¿puedo hacer recibo honorario y estar en el RUS? Pues claro que sí, Betsy. Tú puedes tener tu bodega en el RUS, ¿no es cierto? Tienes una tienda de abarrotes en tu cochera, en tu casita has puesto, has emprendido, tienes una bodega, pero aparte tú eres, por ejemplo, una experta en diseños de interiores. Y como experta, Betsy, de diseño de interior, pues puedes girar tu recibo honorario. Quiere decir, por favor, rompamos ese mito mental. Rompamos, ustedes pueden tener las 5 categorías de renta, como en el caso de Betsy. Betsy puede tener su negocio en el RUS, chévere, y puede tener también sus rentas de cuarta, honorarios. Puede estar en una planilla en quinta, puede prestar dinero en segunda, puede alquilar sus patines en primera. Puedes hacer lo que tú quieras, Betsy. Lo importante es que la magia del escudo fiscal funciona justamente con el flujo de ingresos. Entonces, es esto lo que tenemos que hacer para nosotros poder proteger el patrimonio personal. Lo que tenemos que hacer es justamente a través del flujo de ingresos la correspondiente justificación. Dice Howard, ¿puedo hoy girar los recibos que no lo hice en marzo, abril y mayo? Que puedes regularizar por servicio ya prestado, pues entonces tendrás que ser los recibos de hoy, porque son electrónicos, van a salir con fecha de hoy. Pondrás en la glosa que es de marzo, abril y mayo, no hay problema, pero vas a declarar recién a partir de hoy, en el mes de diciembre. No puedes volver al pasado ese comprobante, simplemente va a salir con la fecha y la numeración cronológica del día de hoy, pero sí se puede. Entonces, la magia en la cual van a hacer las personas su escudo fiscal está acá, por ejemplo, cómo preparar el flujo de ingresos y proteger tu patrimonio con tu escudo fiscal. Esto es muy poderoso y esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué razón? ¿De qué manera nosotros debemos preparar nuestro flujo de ingresos? Nos hemos dado cuenta que el secreto para poder justificar nuestro patrimonio es a través del flujo de ingresos, y que ese flujo de ingresos tiene que estar sobre la base, ojo, de tus ingresos declarados, ¿correcto? Dice, Pablo dice, se ha cruzado, ya estamos en otro tema. Dice, si todos los meses pago IGB de mis ventas y no pago renta, ¿puedo tener algún problema siendo que cuento con crédito fiscal? Pues claro, los impuestos son independientes, son obligaciones distintas, Pablo. Una cosa es el IGB y tienes que pagar el IGB. Si no tienes compras, pues ¿cómo vas a tener crédito fiscal? Ni que te dediques al delito de comprar facturas, por favor. Y la renta, si no pagas la renta, lo que va a hacer SUNAT es te va a emitir una orden de pago en estos días, te va a dar un plazo y luego eso va a pasar a cobranza coactiva. Cuando tú presentas un PDT, cuando tú declaras la obligación, ya es exigible a partir de ese momento, ¿correcto? Así que mucho cuidado. ¿Cómo debemos? Dice, ¿puedo girar recibos de honorario hoy al crédito con pago a 30 días? ¿Es válido como gasto de la empresa que le emita para el ejercicio 2021? Ojo, los recibos de honorarios que puedes girar en este periodo tienen que estar cancelados como máximo a la fecha de vencimiento de la declaración jurada. ¿Correcto? Vamos acá. Si vas a girar recibos honorarios en este periodo, entonces lo que tienes que hacer directamente, ojo, directamente tienes que hacer tu emisión de recibos y esos tienen que ser cancelados hasta el vencimiento de la declaración jurada. Si no se cancelan, no vale para nada, no sirve para nada. ¿Correcto? Entonces, los recibos de honorarios emitidos al 31 de diciembre del 21 tienen que ser pagados máximo a la fecha de vencimiento de la declaración jurada. ¿Cuándo? Marzo. O la última semana, en la última semana de marzo o la primera de abril, dependiendo del número de RUC, para que haga. Dice Denis, si tengo muchas preguntas, haz la pregunta, hija mía, acá estás, dalo con todo. Lo que tú tienes que hacer es ponerte ahí en la línea para hacer esta dinámica y nos permita que todos aprendan, no una sola persona. Fíjense, prepara tu flujo de ingresos, protege tu patrimonio con tu escudo fiscal personal. ¿De qué manera? La idea que hemos nosotros recordado es que necesitamos generar las rentas de todas las categorías y que esto jueguen con el negocio que ustedes tienen, de tal manera que te permitan también apalancarte del sistema financiero y del sistema bancario en general. ¿Por qué? Porque cuando tú le das importancia al negocio y manejas la información del negocio, pues entonces eso va a permitir jugar con la renta tercera.
Fíjate que nosotros hemos recordado la importancia de tener las 5 categorías de renta, incluyendo la renta de fuente extranjera. Ahora, pero además también la renta de los negocios. En el caso de los negocios, tenemos los famosos 4 regímenes: el régimen simplificado, el régimen especial, el MIPE tributario y el régimen general. Son 4 regímenes. Entonces, esos regímenes te van a ser fundamentales para poder justificar no solamente la información del negocio, sino que además ser sujeto de crédito. Un negocio que revela o refleja su contabilidad con la información real puede entonces ser sujeto de crédito. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que no le dan importancia a mucha gente a la contabilidad y tienen este problema, que no reflejan su realidad. Por ejemplo, ¿qué sucedió en el tiempo de la pandemia? Cuando se activó el Reactiva, mucha información de los emprendedores no reflejaba lo que ellos hacían. Entonces le limitaron todas las fuentes de financiamiento, no pudieron utilizar el capital ajeno. En muchos casos no le aplicó el Reactiva, ni el FAE-MIPE, ni el PAR empresarial, nada. Porque cuando se miraba su ficha RUC o se miraba su reporte tributario, indudablemente no tenía cómo acreditarlo. Correcto. Entonces, por ejemplo, Damián dice: oye, Enrique, tengo contratos de locación de servicios. No he girado recibo honorarios cada mes, sino recién voy a girar este mes. Pero la bancarización se ha realizado cada mes. ¿Hay algún inconveniente? Pues claro, el tema está que los recibos, estamos hablando de un contrato de locación de servicios y normalmente los recibos de honorarios se giran cuando se presta el servicio, ¿no es cierto? O se cancela la obligación. Entonces, normalmente, como ya ha habido la prestación del servicio, lo que puedes hacer, para efectos del negocio no habría problema en la medida que se cancelen las obligaciones al 31 de diciembre. Ahora, en una eventual fiscalización, la SUNAT te pondría una multa por la emisión extemporánea de los comprobantes de pago. Habría una multa. Ese es el inconveniente. Pero lo que debes hacer es regularizar rápidamente para que eso pase como gasto de la empresa. Fíjense, estoy viendo más hoy en este momento las preguntas de personas naturales, porque mañana es el día de negocio de empresas, ¿correcto? Fíjense, ahí arriba, ¿de qué manera podemos apalancarnos del sistema financiero utilizando las rentas personales y la renta de los negocios? Ustedes recuerdan que los negocios tienen 4 maneras de tributación. Hay un pequeño grupo que lo hace en el régimen simplificado y sus ingresos son hasta 96K. ¿Te acuerdas? Chévere. Los de régimen especial hasta 525K o 525.000. Estamos abreviando el K por 3 céritos. Los del MIPE tributario hasta más de 7 millones. Y los del régimen general, los que ya superaron los 7 millones. Entonces, conforme tú vas apalancándote de los negocios en función a su nivel de ingreso, esto los puedes vincular con tus rentas personales. Por ejemplo, dice Enrique: tengo un contrato de préstamo de dinero. No he pagado el 5% del impuesto de la segunda categoría y el capital de préstamo me lo van a enviar a mi cuenta bancaria personal. ¿Cuáles son los pasos a seguir para tener el escudo fiscal? Para que tú tengas el escudo fiscal, lo primero que tienes que hacer, y seguro que ya lo tienes, es el contrato. Primero, el contrato de mutuo dinerario. Segundo, en el contrato esté legalizado la firma de los contratantes. Tercero, se haya bancarizado la operación. El escudo fiscal está en función al interés que tú percibes. Ese 5% lo tienes que declarar mes por mes conforme percibiste los intereses y ese flujo de ingresos juega a tu favor. Ese es tu escudo fiscal, los ingresos que generas con respecto a ese contrato de préstamo. Ahora, dice Enrique: tengo un préstamo como persona natural, pero lo estoy pagando con los ingresos de mi empresa jurídica. ¿Puedo tener algún problema? Pues claro, ¿el préstamo de quién es? Correcto, si es un préstamo personal, lo debes pagar con tus cuentas personales. Pero si es un préstamo de la empresa, con la... Ahora, si la empresa está pagando, tienen que hacer una con tu contable. Es urgentísimo establecer urgentemente, urgentemente, la correspondiente regularización. ¿En qué sentido? De que tienen que triangular por qué razón tu empresa está pagando un préstamo personal. Eso amerita que en el libro de actas hagan un acuerdo, establezcan los mecanismos de la manera en la que se está pagando, porque no es normal, no es usual, tiene que plasmarse en una condición. Observen entonces, ojo ahí, entonces quiere decir que yo puedo apalancar de los negocios
en cualquier categoría, pero además también puedo, este capital inicial, darle la vuelta siempre en cuando yo haga la estrategia ganadora y formule el escudo fiscal. Fíjense, veamos acá de qué manera, de manera muy sencilla, muy práctica, puede elaborar mi escudo fiscal personal, sin desconocer que 33,000 notificaciones han salido respecto de balance patrimonial. Entonces, el escudo fiscal simplemente, ¿qué es? Una protección contra el flujo de ingresos que declara la SUNAT. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Así de manera directa. ¿Cómo podemos implementar el escudo fiscal? El plan de acción que hablábamos al comienzo. Observen ustedes. Ustedes pueden hacer sus estrategias con las rentas respecto de la renta de capital, la renta de trabajo y las rentas empresariales. Con las rentas de capital, fíjense ustedes, pueden jugar con la renta de primera y con la renta de segunda categoría. ¿Se acuerdan? Los alquileres y los préstamos. Pueden jugar con la renta de trabajo, con los honorarios o la planilla. Pueden jugar con las rentas empresariales, con cualquiera de las tres. Entonces, ¿de qué manera? Veamos acá. Escoge lo que tú vas a hacer hoy, porque es el reto, es que hoy hagas tú tu escudo fiscal, ¿correcto? Mira, nivel 1. Si estás en cuarta categoría, cierre 21, tú sabes que hasta 38,500 tu costo es 0, pero ya tienes 38,500, ¿correcto? Ahora, si además, como Denesis, tienes tu bodeguita, tienes un negocio en tercera categoría en el RUS, y estás boleteando 8, estás cerrando el año con ¿cuánto? 96. Y entonces, ¿cuánto tienes hasta ahí? 134,500. Un nivel básico de escudo fiscal. Quiere decir que si tú te compras un terreno de 120,000 soles, no tienes ningún problema. Has protegido tu inversión con este flujo de ingresos. Pregunta, ¿eso está clarísimo? ¿Estamos ahí en la línea de darnos cuenta de qué manera podemos hacer nuestro escudo fiscal? Excelente. Ah, me dice Rosa, no, vamos de nuevo. Claro, Rosita, con todo gusto. Fíjense, un nivel básico de escudo fiscal. Si usted tiene renta de cuarta, honorario, usted activa su renta de cuarta. Y además usted sabe que está exonerado. ¿Correcto? Muy bien. Y usted puede girar de 3,200 soles mensuales y llega con 38,500, libre de impuestos, costo cero. Si usted tiene un negocito en el RUS, cualquiera lo puede tener, de cualquier modalidad. ¿Y cuánto declara al año? Con 8 mensuales. 8 por 12, 96,000. ¿Cuánto tienes de ingresos cuarta con tercera? 38,500 más 96, 134,500. Por lo tanto, si tú te compras un terreno de 120,000, ¿está o no totalmente financiado? ¿Hay desbalance patrimonial o no hay? Clarísimo, todos me dicen clarísimo, no hay nada. Chévere. Entonces, Pablo dijo, Enrique, con mi Murru puedo jugar con las 4 categorías. Oye, Pablo, con todas las categorías, con las 5, más la fuente extranjera y con los 4 regímenes, si a eso te quieres referir. ¿Se dan cuenta? Vamos nivel 1. Miren, el nivel 1 es el nivel así chévere. Un nivel 2, así simple, planilla. Con 1,003K, cierras el año con 18K. Así de simple y tienes un escudo fiscal. Nivel 3, otro. Mira, cómo aprenden a jugar. Porque yo les prometí que hoy cada uno sale con su escudo fiscal. Cada uno escoge. Dependiendo de su proyección, de lo que quiere, el billete que quiere, escoge su escudo. Nivel 3, primera categoría. Puedes alquilar 1,000 mensuales por 12K. Pagas el 5%, 600 soles. Pero ya tienes 12K. Segunda categoría, puedes prestar 10,000K a 5%, 500 mensual. Y ya tienes entonces 10K en el año, ¿no es cierto? 100K. 100,000 soles. Así de simple. Saber es poder, poder es hacer. Fíjense entonces, observen, este escudo fiscal es el básico. Así de simple. Mira, cuarta categoría, 38,500, tercera, 96. En cuarta, honorarios, tienes tu exoneración, no pagas nada, porque haces tu tramitología por la página web. ¿Cuántos de ustedes van a aplicarlo ahora para el 2022? Así de simple, en el acto, a la yugular. Y te compras una inversión, un terreno, lo que quieras, por hasta 130,000, no tienes ningún problema. ¿Cuánto has pagado de impuestos? 600 soles, 50 soles mensuales en el RUS, ¿correcto? Excelente. Otro escudo, miren, otro escudo más poderoso. Lo puedes hacer, Pablo, cualquiera. Cuarta, 38,500. Tercera, 96. Te pones en una planilla. Con 18K tienes 152,000. Haces una inversión de 150,000. ¿Quién te va a joder? Nadie.
comienzas entonces a estructurar tu escudo fiscal. Oiga, Pablo dice, Rosa dice, ¿cuál es el tope? Hija mía, no tienes tope, haz lo que tú quieras, Rosa. El cielo es el límite. ¿Cuánto quieres? ¿1 millón de escudo? Haz un escudo de 1 millón. ¿Cuál es lo que tú quieres, Rosa? No hay topes. Así de simple. Correcto. Hermelinda, y si fuera cuarta, puedes hacer con lo que tú quieras. Y con esto la rompemos. Como dice Pablo, Pablo ya vio la luz. Yo creo que ya todos vimos la luz. O sea, aquí estamos justamente, llegamos a este nivel de ver la luz. De justamente hacer nuestro flujo utilizando el sistema de los impuestos a nuestro favor. Esa es la idea. Ese es el mensaje de esta noche. Haz jugar con el sistema. Aprende a jugar con el sistema. Rompe el sistema. Pero dentro de la ley. Dentro de la ley. Como acá. Fíjate, Pablo dice, quiero más. No, yo no quiero más. Cuarta categoría, 38,500, exonerado, no paga nada. Tercera categoría, un negocio en el RUS, cualquiera. 96K, ¿cuánto paga? 50 lucas mensuales. Quinta categoría, planilla, pagará retención de quinta. ¿Y cuánto declara en el año? 152,700K. Si hace una inversión de 150,000, ¿quién lo va a joder? Nadie, porque tiene respaldo. Pero tú quieres más. Pablo dice, quiero más. Pues hay más. Ya depende, como le decía a nuestra amiga que nos dijo, Enrique, ¿hay tope? No hay tope, lo que tú quieres, tu libertad financiera. Otro caso, mira, olvídate. Pablo, olvídate. Fíjate, cuarta, 38K, ya la conoces. Tercera, RUS, 96K. Quinta, 18K. Haces alquileres, 12K. Pases préstamos, 10K. ¿Cuánto cierras? 174,000. 174,000, casi 175,000, Pablo. Hermelinda. Así de simple. Y la vas rompiendo. Y dice Hermelinda, y si fuera cuarta más ingreso una MIP, puedes hacer el menú que tú quieras, Hermelinda. ¿La tenemos clara todos, por favor? Simplemente le estoy mostrando un jueguito mágico. Ahora depende de lo que tú quieras, hasta cuánto quieres romperla en el 2022. 100,000, 200,000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, depende. Preguntas para todos, ¿la tenemos clarísima hasta aquí? Chévere, felicito a Pablo Montenegro, a Hermelinda, a Carolina, a Yair Ramos, clarísimo. Álvaro me dice, Enrique, al fin vi la luz. Excelente, y Coña Valdera, ahí está. Ahora, ¿queremos más? Vamos por más. Así de simple. Excelente, entonces eso es lo que tenemos que hacer el día de nuestro plan de acción 2022. Activar nuestro RUC, todas las categorías. La comenzamos a romper. Vamos por más, Joel. Vamos con todo. Porque esa es la idea. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Voy a usar el sistema tributario, voy a usar los impuestos para amar una historia financiera. Porque si yo voy al banco mañana con 174, el banco lo mínimo que me va a dar 174 y me voy a apalancar del sistema financiero. La idea era cómo convertir a los bancos en aliado estratégico de tu negocio. Lo vas a hacer utilizando el sistema tributario. Con el sistema tributario armas una historia, la historia que tú quieres, el sueño que tú quieres. Y comienzas a jugar con las rentas. Y esa la vas plasmando. Y de esa manera entras con todo. ¿Correcto? Así de simple. Así, Pablo me dice, me siento poderoso con esto. Yo estoy súper feliz con ustedes. Porque es lo que tienen que tomar acción hoy. Porque ese fue el reto. 6 de la tarde yo te dije, hoy tenemos un reto. El reto es que hoy cada uno sale con su escudo fiscal. Y eso depende de tu ambición. Eso depende de tu sueño. Eso depende de tu pasión. Eso depende de tu decisión. No hay más. O sea, no hay más. Ya te entregué el secreto. El secreto es jugar con el sistema tributario para apalancarte el sistema financiero. Armas una historia tributaria para que te sirva en el banco y te apalancas del billete y aprendes a usar la deuda buena. Fíjate, si quieres más. Si quieres más. Bexi, ya no le entre. Ay, pero si fuera así. Pero si fuera asá. Si voy a la luna y no hay marciano. Si tiene el brazo largo, no. O tomas acción, o lo haces hoy, o no lo haces nunca. Así de simple. Esto es así. Saber es poder. Poder es hacer. Ojo, no basta el conocimiento si no le ponemos acción. No basta el entrenamiento si no le pongo acción. No basta la estrategia si no entro al terreno de los hechos. Y tú tienes que entrar hoy.
Hoy tienes que entrar al terreno de los hechos. Fíjate, quiero más. Fíjate qué pasa si yo lo proyecto en 5 años. Lo mismo, simplemente jugando, mire, jugando con cuarta, con renta exonerada, jugando con tercera, con 96, jugando con la planilla, jugando con primera y con segunda. Si yo lo proyecto, porque yo digo, ¿cuándo quiero tener mi primer millón de soles? Así librecito. En 5 años, si yo proyecto los 174, en 5 años tengo casi cerrando el millón de soles. En 5 años, manteniendo la estrategia, jugando con los bancos. Pero ya con los bancos es otra cosa. Acá solamente usando el sistema tributario para yo llegar al millón. Pero ¿qué pasa si lo proyecto? Pablo, agárrate, Pablo. David, agárrate, porque esto es poderoso. ¿Qué pasa si yo lo proyecto en 10 años? Lo mismo. Fíjate, ¿cuánto estamos cerrando? Casi 2 millones. Así de simple. Ese es lo que tú tienes que hacer. Empezar a romperla con todo. Juega con la renta que tú quieras. No me vengas que si pongo con el MIPE, con el cuarta, con el segundo, lo que tú quieras. Lo que tienes que hacer es tomar acción, activar tu ficha RUT, disparar, ¿correcto? Y hacer esta mezcla de rentas, proyectarte, porque eso arma tu historia financiera, tu historia tributaria, para que te apalanques del sistema financiero, ¿correcto? Así de simple. Carmencita Enrique en primera y en segunda, no hay tope, solo debo pagar el 5 y no hacer ninguna declaración jurada. A partir de cuándo hago la declaración jurada de autovalúo. O sea, no entren a dudas existenciales. Si no, nunca vas a hacer nada. Si ya te dije que en primera y en segunda pagas el 5% y el impuesto es definitivo y no hay que declarar porque el impuesto lo estás pagando, comienza a jugar con las demás rentas, no te quedes. ¿Estamos todos claros? Chévere. ¿La vieron o no la vieron? Esa es la pregunta clave. ¿La vieron o no la vieron? Así de simple. Excelente, David. Excelente, Yair. Excelente, David. Excelente, Contabilidad 2. Excelente, Bexy Vera. Excelente, Carolina. Clarísimo. Renzo, a tomar acción masiva. Daniel, lo mejor de lo mejor. David, Howard, lo dejo. Si dejo de alquilar, ¿qué pasa? O ya pues vas a dejar, vas a pensar lo mismo. Vas a empezar, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, ¿no es cierto? Ahí viene el problema cuando empezamos a ponerles el pero. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? Y entonces ahí viene con todo. Tenemos que entrarle a la decisión, porque cuando nos volvemos el analítico, nunca damos un paso, nunca, pero nunca. Este es para la gente que entra con todo, porque miren, voy a poner de nuevo para que todos vean lo más básico, porque algo está pasando aquí, algo ya comenzaron a ver la luz. Miren, este era el escudo básico, cuarta honorarios exonerado y tercera con 600, es decir, con un pollito a la brasa, un pollito a la brasa que le vas a dar a la SUNAT, vas a cerrar con 134,000, por favor, Marisol. Chévere, así. José Bocanegra, chévere, mira. Le alquilo a mi empresa, le doy servicio, genero intereses. José Bocanegra la vio con todo. Mañana es otro día poderosísimo, pero con lo que hoy estamos llegando a este nivel es para romperla. Simplemente le vas a dar un pollito a la brasa a la SUNAT y tú vas a cerrar con 134,500. Y eso te vas a apalancar del banco. Así de simple, tu estrategia, dice Leoncio, definirá tu éxito. Y ahí viene el siguiente, quiero más. Cuarta, honorario exonerado, tercera del RUS y me juego con una planilla. ¿Quién no está en planilla? Quiero más. Cuarta, honorarios, tercera, un negocio, sea cual fuere. Isabel me decía, y puedo estar en el general, y puedo estar en el MIPE, en lo que tú quieras. Hemos hecho lo más básico de lo más básico, para que todos emprendan a partir de hoy, de ahorita. No de mañana, ahorita cerramos la audiencia y tú comienzas a hacer tu numerito. Mucha gente va a sentarse en la plataforma de la SUNAT y va a comenzar a activar su RUT. Y eso es chévere. Fíjate, entonces puedes jugar con todas las categorías, con todos los negocios. Aquí estoy hablando de un solo negocio, pero tú puedes tener otro negocio con RUT 20, otro con 20, puedes tener 3, 4, 5, 6, lo que tú quieras. Y entre ellas, José Bocanegra, entre ellas haces alquileres, servicios, intereses, juegas a ganador y la rompes con todo y la rompes por el billete, porque así es como tenemos que jugar. Mucha gente tiene una experiencia negativa con la SUNAT.
La gente en su mente lo equipara con un pitbull. ¿Qué es un pitbull? ¿Cómo es un pitbull no domesticado? Un pitbull no domesticado es sanguinario, te ataca brutalmente, te chupa la sangre. Inclusive mucha gente ha perdido la vida ante ese ataque brutal. ¿Y acaso no te sientes tú así cuando la SUNAT te embarga tus bienes, te quita tu dinerito? Mucha gente ha perdido su hogar, mucha gente ha perdido la casa de sus sueños ante un accionar implacable de la SUNAT. ¿Por qué suceden estas cosas? Por falta de conocimiento, por falta de información, porque nadie te enseñó. Soy Enrique Saavedra, experto en impuestos, catedrático universitario, con más de 35 años entrenando a los emprendedores como tú. Déjame decirte que ese escenario de terror tiene solución. Tú tienes que aprender la regla de juego de cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan las finanzas, cómo debes llevar la contabilidad de tu negocio. Voy a compartir contigo las mejores estrategias tributarias. Te voy a enseñar los secretos ocultos, lo que nadie ha compartido contigo. Indudablemente que transmitirte todo ese poder, todo ese supremo valor en menos de un minuto es imposible. Permíteme compartir contigo en 3 horas de entrenamiento totalmente gratuito en la que voy a enseñarte pasito a pasito de qué manera tú vas a aprender a preparar tu escudo fiscal y le ganes a la SUNAT. Aprendas a proteger tu patrimonio personal, tus negocios, tus finanzas, tus cuentas y mercaderías y nunca más la SUNAT te quite un céntimo. Yo te invito a un poderosísimo taller de entrenamiento totalmente gratuito en la que voy a compartir contigo lo mejor de lo mejor. Indudablemente, las vacantes son limitadas. Permíteme anunciarte que en este momento arrebata tu oportunidad. Dale clic al enlace que aparece aquí abajo y participa en este taller totalmente gratuito en la que voy a resolver todas las preguntas que tú me plantees, pero lo más importante, te voy a dar la solución a ese tema que tanto te agobia a lo largo de estos años. Así que vamos, dale clic al enlace que aparece aquí abajo, ingresa al poder de la información. Espero verte ahí. Dale con todo.